Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de inversiones en bienes raíces, VIP, con sus coanfitrionas favoritas, Aura y Sugel. ¿Cómo estás, Su? Muy bien, ¿y tú ahora cómo te encuentras? Muy bien y feliz porque el tema que les traemos hoy creo que les va a tocar a todos de alguna manera, porque yo creo que al ser latinos, y vamos a entrar en materia así De rapidito, una. ¿Cómo yo nos creo, gusta? sí, así al grano. Yo creo que al ser latinos, a todos nos ha tocado alguna vez y todos tenemos historias de que los abuelos tenían fincas y terrenos. Bueno, yo le he escuchado esa historia. Yo no sé de dónde salían tanta finca y tanta terreno para todo el mundo, porque Yo todo el tampoco sé, o mundo... sea, ellos eran dueños, mejor dicho, de aquí para allá todo lo que usted vea, mamita, es lo suyo. Ajá. Algo así, algo así. Lo Es siento, pero verdad, sí. perdón, me río porque es muy cierto. Pero al final del día yo creo que la historia es que a nuestros papás, por lo menos de, esa, pues, de nuestra generación, a la mayoría de ellos, ojo, no estoy generalizando, pero lo que hemos investigado y lo que hemos hablado pues como con las personas que son de nuestra edad, es que a nuestros papás les tocó hacerse sus cosas como a pulso, o algunos otros tuvieron la ventaja de que sus papás a su vez vieron en los bienes raíces una excelente inversión. La mejor herencia que podían dejarle a sus hijos aparte de una excelente inversión, pues la manera de proteger el futuro de su descendencia más inmediata. Y este tema lo traemos sencillamente porque pues estábamos hablando de historias familiares y concordó de una u otra manera, de diferente moda, ya les vamos a contar la historia, porque su dijo, me encanta que mi abuelo, y cuenta la historia de tu abuelo, por favor, que no me quiero adelantar. Estábamos conversando, pues chismeando de amiguitas, nada de trabajo, pero recientemente estuve conversando con mi abuelita de 97 años, una dicha y una bendición, la mente tan clara que tiene a sus 97 años. Qué dicha. Está tan clara que ella me estaba diciendo que estaba muy emocionada porque yo estoy, pues, en este mundo de los bienes raíces, que ese fue el negocio de su papá cuando Mira se tú. retiró. Mi bisabuelito era coronel y se retiró muy joven todavía, un hombre de 45 años aproximadamente, un hombre Wow. súper joven. Es que los bienes raíces, si tú empiezas a invertir, perdón, te interrumpo, si tú empiezas a invertir a temprana edad y de manera inteligente, te jubila temprano. Claro, totalmente. Y su visión siempre fue comprar propiedades para, como le llamaban en ese momento, vivir tranquilamente de las rentas. Él mismo en esa época, imagínate tú, tenía propiedades en 2 ciudades de Venezuela y él mismo se encargaba de sus rentas. E iba el clásico de tocar la puerta, vengo por la renta, y dedicaba sus días para distraerse. O sea, esto fue más que todo una manera de envejecer cómodamente, con un Sí. ingreso estable y que le diera para seguir llevando el estilo de vida que se daba cuando estaba activamente trabajando o hasta más. Y bueno, y le servía también para entretenerse, Y porque para tener algo que hacer todos los días, de claro, tocar la puerta de los vecinos. Me imagino, en aquella época se estilaba mucho, pase, tómese un cafecito, ya le doy el dinerito. en el sobrecito, en el Del sobrecito. sobrecito, y todo surge porque yo le comento ahora que increíble, como este es el negocio, bueno, no sé si el único, la profesión más vieja del mundo es No, no, la otra, profesión más vieja del pero, mundo no podemos hablar en este podcast. pero el negocio uno de los negocios más viejos del mundo, más seguros, que ha funcionado a través de toda la vida. de toda la vida. O sea, nuestros bisabuelos lo veían de esa manera y a pesar de que el mundo ha cambiado tanto. Bueno, no solamente nuestros bisabuelos, los Ante colonizadores, nada más partamos de ahí. ¿Ellos qué querían? Tierras, bueno, y oro, pero ¿qué querían? Tierras. tierras, 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 porque es lo más seguro, lo que siempre vas a saber que te va a retornar, es muy generoso. La palabra con los bienes raíces, inmobiliariamente hablando, el real estate, como lo quieran llamar, es que es generoso. De alguna u otra manera, siempre, siempre te va a brindar retorno. Pero buenísimo que tu abuelo tuvo la visión, ese tipo de visión. Totalmente, totalmente. Y de hecho,
conversando también, echándole el chismecito a Aura, yo crecí en una de esas propiedades. Mira tú qué porque bonito. la hereda mi abuela, luego la hereda mi mamá, y mi mamá, o sea, uno de esos apartamentos fue donde yo, pues, pasé mi adolescencia, hasta mis fotos de matrimonio, me las tomé en uno de esos apartamentos que mi bisabuelo compró muchísimos años Imagínate tú atrás. dejarle ese legado, porque es un legado, esa protección a tu familia y saber que de una u otra forma estás de una manera muy visionaria, porque pues hoy en día con este tema de las comunicaciones uno dice, bueno, tienes muchísimo más acceso a la información. Total. En esa época, seamos Nada. muy sinceros, No era tan fácil. no era tan fácil. O sea, a mí me parece que a nuestros abuelos, bisabuelos les tocó un poquito complicado. Y si no tenían una buena educación o si no tenían una visión de un poco más allá, no porque fueran ignorantes ni nada del tema, sino sencillamente porque no veían la necesidad de tener como esa forma de cubrir a toda la gente que viniera después de ellos, a toda su descendencia. Entonces me parece súper bonito que tu abuelo haya pensado en eso y que a su vez tu abuela haya permanecido en ese legado, porque también ¿qué ha pasado? Hay muchas ¿Cuántas familias historias tenemos? que no, el abuelo dejó billete, dejó plata, el billete tierras, se acaba en menos de 3 cariño, años. vendí. ¿Y qué pasó con todas esas tierras? En mi caso, por un lado de mi familia, fue eso, como no, el abuelo tenía muchas propiedades. Y yo, y a verlas. Y me dijeron, no, es que pues el abuelo se las dio en vida a todos sus hijos y pues ahí viene que hicieron sus hijos, se la petaquearon, como decimos en Colombia. Nada, la vendieron al final, que el trago, que las mujeres, que una cosa. No, o Esa un vaina, negocio joder. millonario que me va a dar en 3 meses, porque eso era también, eso hubo un boom también entre los años 50, 60, 70, los negocios maravillosos fantasmas que fue cuando empezó a proliferar más estas modas de las estafas, de los negocios inmediatos y todo eso. Y lamentablemente, volvemos al tema de la información y de la herramienta tan grande que es hoy en día las comunicaciones. La gente caía porque eran muy atractivos, demasiado. Era algo, y salías de tu negocio seguro, que era tu propiedad, la que te iba, bueno, a lo mejor era gota a gota, una rentica mes a mes, no te iba a generar tanto como te prometieron, pero te daba una seguridad. Pero te daba una seguridad y estaba allí y permanece allí a través del tiempo y de los años. Y de verdad que el mantenimiento... Y subiendo de precio, subiendo el valor. Subiendo de precio, y claro que tiene gasto y mantenimiento, pero en comparación con lo que representa tener un bien raíz es mínimo. No, y yo creo que, bueno, dicen que la nueva riqueza es la seguridad y la tranquilidad, ¿no? O sea, que tú puedes estar forrado en billete, pero si no tienes seguridad y tranquilidad, pues no vas a tener nada. Y en este caso a mí me parece, toda la vida me ha parecido que los bienes raíces te brindan eso, te proporcionan seguridad y tranquilidad. ¿Por qué? De que tienes, ¿qué es lo que busca el ser humano por instinto? Tener un techo sobre su cabeza. Y esta forma te la dan, y me parece súper chévere que tu abuelo lo haya visto de esa manera y pues lo haya logrado. Me encanta. Totalmente. Y no solamente mi mamá, mis tíos también hoy en día viven en propiedades de esta época en la que mi bisabuelito se retiró y tuvo esa visión de verdad súper visionario, porque muchísimo. En esa época lo que pasaría, lo que le pasó a mucha gente fue que se retiró y se quedó con una pensión y vivió de la pensión, y bueno, que cada quien se arregle. Sí. Yo ya hice lo mío, miren a ver qué hacen. Miren a ver qué hacen, yo voy a vivir tranquilo con mi pensión, para hacer mi mercadito, para pagar y listo. Pero él de verdad que fue multiplicando su riqueza. Haciendo el ejercicio. Total, fue maravilloso. Y de verdad que me sentí así como que, ay, se lo tengo que contar a Aura, porque me sentí así como que, wow. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué reafirmación tan maravillosa que una persona de 97 años me haya dicho eso! O sea, está comprobado históricamente, literal. Nunca tuve dudas, pero fue como un fresquito en la cara. De verdad que como que te dieran la razón, que te dijeran, tienes Tienes razón. Vas por buen camino, estás en donde deberías estar. Este es el negocio. Totalmente. Y qué bueno poderlo transmitir. Por ejemplo, en mi caso, mi historia no es tan chévere.
amo a mi abuelo, o sea, de verdad que yo lo amo y él ya no está en este plano, pero lo amo locamente, de verdad que es un espectáculo. Pero resulta que ya mucho tiempo después de que incluso mi abuelo se había ido, había fallecido, no, no es que nos abandonó, sino que falleció. Eh, Hay que hay que aclarar, hay porque que uno no aclarar por sabe. si acaso. Estábamos hablando con mi papá contándonos sus historias, a mí me encanta escuchar las historias, pues todas esas historias me parecen buenísimas. Y mi abuelo era excelente en su trabajo, mi abuelo era un hombre maravilloso como papá, como esposo, o sea, como abuelo era el mejor, yo sé que todo el mundo dice que no, 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 mi abuelo era el más, el top. Pero mi abuelo ayudaba a todo el mundo económicamente, no, y era muy próspero, le iba muy bien, pero no tenía visión. Y aquí les cuento por qué. No me enorgullece decirlo, pero creo que parte de esa historia que me contó mi papá hace muchos años, ahí fue donde yo dije, jue madre, uno tiene que ver más allá de lo que está aquí, ¿no? No, y Mi abuelo, aprender de los errores. claro, claro. Mi abuelo pues compró su casa, dejó su casa, la casa de la abuela, pues la casa familiar, normal. Y mi papá un día me dijo, no, es que mi papá fue a hacer un trabajo en Cali, yo soy de Cali, de Colombia, y ahí están los ingenios azucareros. Ok. Mi abuelo, él era mecánico y él arreglaba maquinarias, ese tipo de maquinarias para los ingenios. Y un dueño de un ingenio que lo amaba porque mi abuelo se hacía querer de todo el mundo, o sea, es que era un espectáculo de hombre, le dijo como, mire Miguel, yo ahorita no tengo con qué pagarle, pero yo le puedo escriturar este pedazo de tierra. En ese entonces era un pedazo de tierra en Cali que tú decías, eso queda, mejor dicho, donde el diablo pegó el último grito, o sea, ya no llega ni la maldad. En ese entonces, que te estoy hablando que eso fue hace 40 y 50 años, no sé cuántos años, no, sí, como 50 años. Y mi abuelo dijo, no, yo qué voy a hacer con terreno yo acá, ¿qué voy a hacer? No, 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 más bien váyame pagando de a conchitos. Ay, no lo vio nunca ese dinero. No, el man le pagó súper que le decía, pero Miguel, No, no, venga. digo que Ah, sí, no sí, lo vio sí. porque de conchitos De es como conchitos se que. vuelve plática de bolsillo. Ajá. Le decía, pero mire, no sé qué, yo tengo esto aquí. Resulta que hoy en día es uno de los mejores barrios Claro. de Cali. Porque, bueno, pero imagínate tú, falta de información, falta de. Claro, falta de visión y mi Precisamente, abuelo pero no ¿cómo era. podía predecir lo que venía? Bueno, y mi abuelo no vivía en Cali. Mi papá es de un pueblo cerca a Cali que se llama Florida Valle. Ay, Florida, la Florida me persigue toda la vida. Y él no lo vio. Claro. ¿No? Cuando mi papá me contó eso, me dijo, no, sí, aquí, y me mostró porque todavía está la finca, o sea, todavía está la entrada de la finca, y de hecho el barrio se llama La Hacienda, debido a que eso era una hacienda enorme, y todo se lo iban a dar a mi abuelo en pago de. Y mi abuelo dijo, De la no, mi reparación. Dios le pague, ¿yo qué voy a hacer con esa tierra? Yo miré a mi quiero mi papá, platica. cuando mi papá me dijo, sí, y me hizo cara de como de, ya sé qué vas a decir, y yo, a mí me dieron 3 infartos, Claro. yo dije, ¿qué? O sea, yo pude haber, no, no te lo creo, pero bueno, al final del día uno dice, no hay que juzgarlo, primero porque no tenía el conocimiento. Obviamente él no lo hizo no lo hizo mal. Conciencia. Además, él pensó, y lo que mi papá me dijo, yo creo que mi papá pensó que era que lo estaba robando, porque era mucha tierra y pues lo que él le debía Pensó no que era tierra tanto. mala, a lo mejor. No, pensó que mi abuelo, si lo aceptaba, estaba robando al que se lo estaba pagando. Ok. Y persona correcta, mejor dicho, esos padres que me crearon a mí, gracias a Dios, o sea, son súper derechitos. Entonces mi abuelo, y bueno, y mi abuelo, de ahí lo aprendieron, mi papá como que no lo vio, y yo le dije, papá, y nosotros luego, tiempo después, vivimos en ese barrio. Y yo le decía a mi hermana, una vez tiradas así en la cama, yo le decía, saber que esto sí o sí iba a ser de nosotros. Increíble. O sea, entonces me pareció, cuando me contaste eso, yo dije, fue madre, donde mi abuelo sí lo hubiera visto. Claro. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Y por qué la comparación de los abuelos, no por hablar mal de ellos, porque ya quedó claro que los amamos, es como, sino la visión, exacto, para que ustedes no cometan ese error, porque es que al final del día, si mi abuelo hubiese sido un visionario y hubiese visto en los bienes raíces, hubiese tenido el conocimiento al que ustedes tienen acceso ahorita, tal vez
él hubiese tomado un camino diferente, hubiera tomado decisiones diferentes y claramente la historia de su familia, a mi papá no le hubiera tocado trabajar tanto, a mis tíos no les hubiera tocado trabajar tanto. ¿Sí Fuese me ha sido entiendes? diferente. Hubiese sido muy diferente porque de una u otra forma, a pesar de que cada uno se labra lo suyo, eso sí yo estoy absolutamente segura y pues lo creo. Pero no es lo mismo crecer con un respaldo. Exacto. No es lo mismo crecer y o emprender o labrarte tu propio camino sabiendo que tienes un respaldo, que tienes algo en lo que te puedas rely on. Claro, no, y que te cuesta menos en el sentido de menos esfuerzo. Por ejemplo, mi papá hecho a pulso, o sea, mi papá todo lo que se ha conseguido ha sido fruto de su trabajo. En el caso de que hubiésemos tenido de pronto ese respaldo de tierras y bueno, dividamos esto en parcelas y a usted le toca esto, a usted le toca esto, pues cada uno hubiese tenido la posibilidad de construir su propia casa y no haberse demorado tanto, digamos, para tener su propia casa. Convertirse en propietario. Exacto. Entonces, eso ¿por qué lo traemos? Y porque, primero, porque el ejemplo de tu abuelo me parece fantástico, que fue un hombre visionario, que lo vio y que dejó como protegida a la familia de una u otra forma. Y el caso de mi abuelo, que tuvo la oportunidad, pero no lo vio. Una oportunidad de oro. Claro, y entonces aquí es donde yo les digo a ustedes, cuando nosotros les decimos, miren, nosotros buscamos oportunidades para ustedes. Y las estudiamos. Demasiado, o sea, es que, miren, propiedades en venta en Orlando, en Miami, en Tampa, en la Florida, hay un montón, como en todo lado. Pero las oportunidades de verdad son muy pocas. Y eso es lo que nosotros hacemos, o sea, que no les pase como le pasó a mi abuelo, que dejó ir una oportunidad sencillamente por no preguntar, por no ver más allá. O ver más allá. Y también o las oportunidades, conformarse también, preferir su dinero seguro. A lo mejor eso fue lo que él pensó. Yo prefiero mi plata segura para resolver, porque yo con un terreno ahorita, ¿qué hago? Eso no me va a generar plata, eso no va a pagar las deudas. Cuando lo vendo yo. Me imagino que fueron muchos los factores que lo llevaron a tomar esa decisión. En cuanto a las oportunidades, es que a pesar de que hay muchas, no todas son para todo el mundo. Y ahí es donde entramos nosotras. Te llevamos a la oportunidad que mejor se adapte a tus condiciones. A tus condiciones. Porque imagínate tú puedes ver que en Miami están vendiendo oportunidad, una casa con una tremenda ubicación, con vista al mar, oportunidad para ti, pero resulta ser que tus condiciones, tu escenario financiero o lo que tú estás buscando de inversión no se adapta a esa tremenda oportunidad que puede ser, pero para una persona que realmente la vaya a saber aprovechar. Las oportunidades se pueden convertir en dolores de cabeza si no son estudiadas de manera correcta, si no son si no conoces el mercado. Entonces allí vamos, la importancia de tocar este tema es que las oportunidades están siempre allí, pero hay que saber primero mirarlas, identificarlas y por último aprovecharlas en función de lo que tú tienes en tu plato, por decirlo de alguna manera así coloquialmente. No, así de nada vale que se te presenten y te digan, mira, qué bien, porque primero la puedes ignorar, como le pasó al abuelito de Aura, o segundo, la puedes tomar, más no se adapta a lo que tú necesitas y se te convierte más bien en ahora qué hago con esto, que no puedo venderlo, no me funciona, no lo puedo utilizar, no cualquier otra cosa. O tercera y la que más nos gusta, te asesoraste, buscaste ayuda. Y es exitosa. Exitosa. Tienes tu ingreso allí o tienes tu casa, tu hogar, lo que estés buscando hacer. Así es, así que ustedes ya saben, no se pueden perder esas oportunidades. No repitan las historias, que yo sé que en cada historia familiar hay un tío, un abuelo, cualquiera que o desaprovechó una oportunidad o en que botaron la herencia. Botaron la herencia, la volvieron nada. Pues nada, si usted está buscando en proteger su patrimonio, en proteger ese futuro para toda su descendencia, que hay mucha gente que llega a nosotros diciéndonos como tenemos hijos y queremos que nuestros hijos tengan, o sea, dejarles algo, dejarles una seguridad, no piensen dos veces, contáctenos, nosotras vamos a estar aquí súper prestas para apoyarlos en cada etapa, para asesorarlos correctamente y ver esas oportunidades que quizás ustedes mismos no están viendo. Así es, así que por aquí abajo les dejamos nuestro contacto, el de Aura, el mío. También, por favor, les recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den like
y compartan esta información o cualquiera de los otros videos que ya tenemos disponibles en nuestro canal con sus familiares o amigos que piensen que le pueden interesar y que necesiten ayuda. Así es, no se queden ustedes solos con la información. La idea es que a todo el mundo le llegue eso. Nosotros ¿qué queremos hacer? Aprovechando todo esto que tenemos hoy en día, todas estas ventajas que tenemos, ayudar a la mayor cantidad de personas a que tengan conocimiento, a que se eduquen de una u otra forma, en el buen sentido de la palabra con respecto a las inversiones, porque no queremos que esta información se quede solamente aquí. Entonces, compártanlo, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo episodio. Bye.